Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Pret-a-Porter, un juego en el que entre 2 a 4 jugadores, cada uno de ellos representará a una compañía de modas y en la que irá desarrollando la compañía, colocando nuevos edificios, estableciendo contratos, contratando nuevos empleados. Todo esto con el fin de ir elaborando colecciones de diseños propios de la compañía para participar en shows de moda, premiaciones y luego posteriores ventas de todas estas colecciones para ir avanzando la compañía y compitiendo con el resto de las compañías de moda presentes en el juego. Al final, pues el jugador que tenga más puntos de victoria y más dinero en efectivo en su poder, pues será el vencedor. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial colocamos el tablero del juego en el centro de la mesa. Vamos a preparar los 3 mazos principales de cartas, que fíjense que cada uno de ellos tiene un color distinto. Tenemos el mazo de contratos, el mazo de edificios y el de empleados. De cada uno de estos mazos vamos a extraer las cartas del último cuarto del año que se va a jugar, que son las últimas 3 rondas. Como pueden ver en la parte inferior izquierda de estas cartas, hace referencia a esas 3 últimas rondas, a la 10, 11 y 12. Entonces esas cartas de los 3 tipos de mazos de cartas, pues las vamos a colocar a un lado del tablero, se van a usar más adelante. El resto de cartas las vamos a barajar y las vamos a colocar cada una en el espacio correspondiente, que fíjense que coinciden con el color de esa sección del tablero. Luego, estas las vamos a colocar boca arriba, que el boca arriba de estas cartas se considera a la parte de la carta que indica, en la parte de abajo, ahí tiene una franja de color con un efecto. Si ven en la parte de su reverso, no tiene esa franja en la parte de abajo. Entonces está la parte de atrás de las cartas. O sea, vamos a dejarlas todas indicando esos efectos, que ya veremos de ellos, ya veremos en detalle estos efectos más adelante. Luego vamos a tomar 3 de esas cartas y las vamos a colocar en los espacios correspondientes en su franja del tablero. Luego cada uno de los jugadores va a tomar un tablero de jugador que representa un color y va a tomar 3 peones de acción con su color y 2 marcadores de mantenimiento, uno de -10 y un -1. El de -1 lo va a colocar en el espacio 3, que esto indica es el coste que deben pagar ellos por mantener en su compañía a los 3 empleados iniciales, que veremos más adelante. Como lo indica acá, aquí estos son los 3 espacios para colocar los empleados iniciales y aquí te indica el coste de manutención de esos 3 empleados, que bueno, lo veremos mejor más adelante. Y el marcador de -10 lo dejamos a un lado, que en el momento en el que el coste de mantenimiento vaya aumentando y pasemos de 9, pues usaremos ese marcador para indicar que ya vamos por 10 o más. Luego cada uno de estos jugadores va a tomar una ficha aleatoriamente, una ficha de ropa. Cada una indica una parte, un tipo de ropa diferente y además indica 2 números, que esos 2 números los van a ubicar en las cartas de diseños iniciales. Las cartas de diseño iniciales son las que tienen arriba a la derecha una S, como la pueden ver acá. Entonces, cada uno de los jugadores, viendo su ficha de tipo de ropa, pues va a ubicar esos 2 números. Como pueden ver, en la parte de abajo tiene un número de la carta y arriba a la derecha también lo indica. Entonces, ubicamos esos 2 números. Esta es la 17 y tenemos acá la 26. Entonces, este jugador se llevaría esas 2 cartas junto con su ficha de tipo de ropa. Así va a ser cada uno de los jugadores. En este caso estoy haciendo un ejemplo para 4 jugadores. Entonces cada uno de los 4 jugadores haría lo que les estoy explicando. Se van a tomar sus 2 diseños y los van a colocar en su zona de juego. Y van a tomar su ficha de tipo de ropa y la van a colocar acá en este espacio que está indicado en su tablero de jugador. Adicional a esto va a tomar 4 fichas, 40 de efectivo en fichas, que son estas que están acá abajo, en cualquier denominación, pero que hagan 40. Acá cada uno de los jugadores empiezan 40 de efectivo. Deben tener presente que hay, además del efectivo,
también van a estar lo que son las fichas de crédito, que son estas verdes, y tenemos la roja, esta, que es la de préstamos, que veremos mejor más adelante. Esas las dejamos, por supuesto, a un lado del tablero, al alcance de todos los jugadores. Luego cada jugador coloca uno de sus marcadores de punto de victoria, correspondiente a su color, los coloca en el espacio 0 del medidor de puntos de victoria del tablero central, y vamos a tomar lo que son el resto de cartas de diseño y las vamos a barajar y las vamos a colocar en el espacio 5 del tablero, acá en la parte más a la izquierda. Y vamos a colocar, este mazo se coloca boca abajo, pero acá al lado derecho vamos a colocar 4 cartas de diseño boca arriba, que van a ser las cartas de diseño que van a estar inicialmente en el tablero. Luego de esto pues elegimos cuál va a ser el jugador inicial y le damos el marcador de jugador inicial. Y vamos a colocar lo que son las losetas de show de moda, que fíjense que las hay de dos colores. Como pueden ver, esas se colocan en la parte más derecha acá del tablero, y las que son las amarillas se colocan aparte de las rosas, porque las amarillas son las que se colocan en el último cuarto del año del juego. Entonces, estas se colocan en cualquier orden en estos 4 últimos espacios que representan las últimas 4 rondas del juego, y el resto se colocan aleatoriamente, se barajan y se colocan en estos espacios rosas que corresponden al resto de rondas del juego. Como pueden ver, la primera corresponde a la ronda 3, las dos siguientes corresponden a la ronda 6, las 3 siguientes corresponden a la ronda 9, y las 4 que habíamos indicado inicialmente corresponden a la ronda 12, a la última ronda del juego. Por último vamos a colocar lo que es el marcador de ronda en el calendario, en el espacio 1, como pueden ver allí. Y por supuesto vamos a dejar todo el resto de fichas al alcance de todos los jugadores y lo que son los materiales. Como pueden ver en el espacio 9 del tablero, indica una serie de fichas que debemos colocar inicialmente allí. Entonces colocamos 2 fichas de calidad, una ficha de relaciones públicas, una ficha de tendencia y 5 efectivos. Una ficha de 5 de efectivo. Y esa la vamos a colocar en los lugares correspondientes en el tablero, en el espacio 9. Estaríamos entonces listos para iniciar la partida. El juego consiste en que cada uno de los jugadores representará una compañía de moda diferente y buscarán presentar sus diseños en los shows de moda, buscando ganar la mayor cantidad de premios posible. Luego venderán estas colecciones al mayor precio que puedan, y gracias a unas fichas de prestigio podrán aumentar estos precios. Fichas de prestigio que van a obtener en shows de modas anteriores. O sea, la idea es que el juego consta de 12 rondas, cada una representa un mes del año, y estas rondas están ordenadas en 4 cuartos de año. Cada cuarto de año tiene 3 rondas. Las 2 primeras rondas son rondas de trabajo y la tercera es una ronda de exhibición. La idea es que estas rondas, tanto de trabajo como de exhibición, se resuelven de forma distinta. Cada una está compuesta por una serie de fases diferentes. La única fase en común es la última para todas las rondas, que es la fase de manutención de la compañía, en donde cada uno de los jugadores debe pagar el coste de mantener su empresa de moda. Ahora, en las fases de trabajo, los jugadores se preparan y mejoran su empresa y preparan sus diseños para el momento de recibir la última ronda del cuarto del año, que es la ronda de exhibición, donde presentan sus colecciones en los shows de moda y en donde venden estas colecciones, que precisamente ahí en las rondas de exhibición es donde está el fuerte de recibir los puntos de victoria en el juego. Veamos a continuación cuáles son las fases en las que constan estos dos tipos de rondas de juego, rondas de trabajo y rondas de exhibición. Deben tener presente que las cartas que presentan efectos en ellas, en la parte izquierda te indica en qué momento, es decir, en qué rondas o en qué localizaciones
yo puedo llevar a cabo el efecto de esa carta. Es decir, que si no cumplo con esa condición, no puedo llevar a cabo el efecto. Y ese efecto lo puedo resolver en cualquier momento en la ronda, pero solo una vez por ronda, al menos de que diga lo contrario. Y yo tengo la potestad de decidir si llevo a cabo el efecto de la carta o no. Como pueden observar en el tablero de juego, cada una de las ubicaciones está identificada por un número y van desde el 1 hasta el 9. En cada una de estas localizaciones los jugadores podrán llevar a cabo acciones que veremos más adelante. Entonces, vamos a empezar con lo que es las rondas de trabajo. Al inicio de una ronda de trabajo, antes de resolver las fases que la constituyen, vamos primero a restablecer lo que son los mercados de contrato. Vamos a restablecer el de los edificios, el de los empleados y el de las cartas de diseño, revelando nuevas cartas. Luego de esto, el jugador que tiene el marcador de jugador inicial pasa esta ficha al jugador de su izquierda. Y por último, vamos a restablecer lo que es el espacio 9 de localización. Si alguna de estas fichas no está disponible, pues tomamos nuevas fichas del suministro y las colocamos en ese espacio si hay alguna de ellas que no está disponible. Las rondas de trabajo están divididas en 4 fases. Primero es la fase de planificación, luego la fase de acción, la fase de crecimiento y por último la fase de mantenimiento. En la fase de planificación, empezando en orden de turno por el jugador inicial y después siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, cada uno de los jugadores va a colocar uno de sus peones de acción, que son estos, lo va a colocar en una de esas 9 ubicaciones en el tablero central. La idea es que las coloquen siempre de izquierda a derecha en estos espacios o de arriba hacia abajo, como lo indica la flecha donde van ubicados los peones de acción allí en cada una de las ubicaciones. Entonces siempre se ponen de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, en el orden que las vayan colocando. No hay límite en la cantidad de peones de acción que un mismo jugador puede colocar en una misma ubicación. Es decir, que la cantidad de peones de acción que coloques pues, te permitirá realizar la acción de esa localización en varias oportunidades si así lo desean. Y si tienes espacios disponibles, como pueden ver, tienen que cumplir con 2 condiciones. Una es que, fíjense que cada uno de esos espacios indica si está desbloqueado, depende de la cantidad de jugadores que estén jugando. Los 2 primeros lugares están desbloqueados para 2 y 3 jugadores, como lo indica, y el tercer lugar está desbloqueado para 4 jugadores. Los siguientes espacios que están allí es porque hay ciertos efectos del juego que te permiten evitar o saltar este límite. Y si tienes ese efecto en tu poder, pues podrás colocar más peones de acción a pesar de que ya se hayan cubierto los espacios estándares. Y si varios jugadores tienen ese efecto, pues vas colocando los peones en orden, de tal forma de que en la siguiente fase pues podemos llevar a cabo estas acciones en el orden en que fueron colocados los peones. Porque no les indiqué, en esta fase únicamente se colocan los peones de acción, más no se resuelven las acciones de las ubicaciones todavía. Ellas se van a resolver en la siguiente fase. Luego de esto, pues vamos a la siguiente fase, que es la fase de acción, en donde cada uno de los jugadores, empezando ahora no va a ser en orden de turno, sino que lo vamos a resolver las acciones de acuerdo al número de la localización. Vamos a empezar a resolver primero las acciones de la ubicación 1, en el orden en que se hayan colocado los peones de acción en esa localización, de izquierda a derecha, y después vamos a la 2, a la 3 y así hasta llegar a la última localización, la localización 9. Algo que no les comenté que deben tener presente que solo la ubicación 1 tiene aquí un infinito porque no importa la cantidad de peones de acción que se pueden colocar en ella. Es la única que no tiene límite. Entonces, bueno, en esta fase de acción vamos a resolver las acciones de los peones de acción que están colocados en cada una de las ubicaciones. Ahora deben tener presente que primero deben resolver, como pueden ver algunas de las cartas, aunque veremos estos efectos más adelante, algunas de las cartas tienen este símbolo con una X. Esto que te quiere decir es que ese efecto se va a resolver en la ubicación indicada. Si te indica una ubicación, en este caso la ubicación 3, como pueden ver acá, cuando se vayan a resolver las acciones de la ubicación 3, si cumples con esta condición que no tienes peones en esa ubicación, se va a activar el efecto indicado en tu carta.
Mientras que hay otras cartas que te indican, como es el caso de esta, que este símbolo lo que te indica es que debes tener peón de acción en esa localización. Entonces, cuando se vayan a resolver las acciones de esa localización, en este caso la 8, si tú tienes peones en esa localización, pues resuelves el efecto de esa carta. Entonces deben tener presentes estos dos detalles. Ahora, a lo que voy es que primero, cuando estemos en una ubicación, resolviendo las acciones de una ubicación, primero se resuelven las acciones de las cartas que tienen este símbolo. Es decir, que los jugadores que no tienen peones en esa localización resuelven los efectos de estas cartas de esa localización antes que los peones de los jugadores que están en esa ubicación. Entonces es importante que así no hayan peones de acción en una ubicación en particular, los jugadores igual pasen, declaren, vamos a resolver las acciones de la ubicación 2, por ejemplo, y la ubicación 2 no tenga peones de acción, pero todos los jugadores deben verificar si no tienen cartas que tengan efectos para esa ubicación sin tener peones en ella. Entonces, igual tienen que verificar en cada una de las localizaciones, así no hayan peones de acción, si alguno de los jugadores puede llevar a cabo algún efecto de alguna de sus cartas antes de pasar a la siguiente localización. Y bueno, si hayan o no hayan peones de acción, primero resolvemos los efectos que indiquen que no tienes peones de acción en esa ubicación y luego resolvemos los peones que estén ubicados en ella, de la ubicación 1 a la ubicación 9, y en el orden en que fueron colocados los peones de acción sobre esa ubicación. A medida que el jugador vaya resolviendo su acción, retira la ficha de su peón a su zona de juego. Como pueden ver acá me indica que cuando se estén resolviendo las acciones en la localización 3, si no tengo peón, pues resuelvo la ubicación así no tenga peón, como le indica allí. Vamos a ver otro ejemplo. Acá por ejemplo, les indica, si estamos resolviendo una localización donde no tenemos peón, como no especifica qué localización, puede ser cualquiera en la que no tenga peón, aquí me dice escoge una localización que yo tenga peón y la muevo al primer lugar del medidor de peones de acción que están colocados en ese momento. Aquí hay otra, que por ejemplo aquí me dice que la localización, cuando se están resolviendo las acciones de la localización 5, si no tengo peones de acción, entonces voy a tomar una carta de diseño inmediatamente. Tomo del mazo, tomo una carta y la llevo y la coloco en mi zona de juego. En la primera localización, que es el banco, la que nos permite es obtener crédito. Créditos al banco, y el crédito son, recuerden, son estas fichas verdes. Tienen que tener presente que en el crédito van a tener ciertos detalles que van a ver acá en la parte de abajo. Por una parte me va a indicar acá cuáles los intereses que yo debo pagar, es decir, que esto me va a incrementar el, coste de mantenimiento, que lo voy a indicar inmediatamente en mi tablero de jugador. Y acá al otro lado me indica cuánto debo pagar yo al final de la siguiente ronda de exhibición para deshacerme de ese crédito. Es decir, fíjense que estoy recibiendo 10 y debo pagar 10 en ese momento. Esto para recordarnos esto. Bueno, entonces, ¿cuánto podemos obtener? Depende de nuestras cartas de diseño que estén en nuestra zona de juego. Es decir, si nosotros vemos acá, por ejemplo, acá a la parte inferior derecha de nuestras cartas de diseño, este símbolo que está acá representa el estilo del diseño. Este que está acá arriba es el tipo de ropa. Entonces, en este caso nos interesa el estilo del diseño. Entonces, cuando varios estilos coincidan, fíjense que depende del color de la carta. En este caso, estos dos coinciden. Yo puedo utilizar este estilo de diseño. En este caso son dos cartas y lo multiplico por 10, siempre por 10. Me indica que es 20. Entonces puedo recibir 20 como crédito al banco. O a mi elección puedo tomar más bien este diseño y solamente tomar 10 de crédito. Es decir, yo lo que voy a hacer es agrupar las cartas de diseño del mismo estilo y voy a elegir cuál de los estilos a utilizar. Y depende de la cantidad del mismo estilo que tenga, multiplicado por 10 me va a indicar la cantidad de crédito que yo puedo pedir al banco. En ese caso, si yo elijo el estilo verde, que es el estilo casual, pues entonces en ese caso pues tomo un crédito de 20, lo coloco en mi zona de juego
Inmediatamente al tomar un crédito, debo tomar en cuenta que debo inmediatamente colocar mi medidor. Fíjense que acá me indica que el coste de mantenimiento de mi compañía va a aumentar 2. Entonces, si yo estaba aquí en 3 inicialmente, lo voy a aumentar a 5 ahora. Inmediatamente debo hacer ese cambio allí. Y además voy a recibir el crédito en fichas de efectivo. Se voy a recibir, por ejemplo, en cualquier denominación. Recibo mis 20 de efectivo, que es el equivalente que me está dando el crédito. Y dejamos esta ficha acá para recordar que debemos pagar ese crédito en la siguiente ronda de exhibición. En la segunda ubicación vamos a poder tomar uno de los 3 contratos disponibles en ese momento, sin pagar ningún coste. Debemos tener presente que los 3 mazos que están acá en el tablero tienen la primera carta al descubierto, no porque la podamos elegir tomando esta acción, sino que esto lo que nos permite es poder planificar nuestra estrategia de juego, ya que vamos a saber una de las cartas que va a estar disponible para nosotros en rondas posteriores. Entonces, en esta acción vamos a tomar una de estas 3 cartas de contrato y la vamos a llevar a nuestra zona de juego. Debemos tener presente que al lado izquierdo de nuestro tablero de jugador se colocan los contratos y al lado derecho se colocan los edificios. También debemos tener presente en el caso de los contratos que, como todas las cartas, tienen un efecto en la parte de arriba, pero los contratos en particular van a perder la potencia de su efecto a medida que van pasando los cuartos de año en la partida. Es decir, que cuando venga el siguiente final de cuarto de año, es decir, el final de la ronda de exhibición, que lo veremos cuando estemos hablando acerca de la ronda de exhibición, vamos a tener que voltear esta carta y el efecto va a ser un poco inferior. Y luego en la siguiente ronda de exhibición, es decir, al final del siguiente cuarto de año, esta carta se descarta. Entonces primero se voltea y luego se descarta. Entonces, como pueden ver, además de que se va a perder, el efecto se va a hacer inferior, va a llegar a un punto donde vamos a perder por completo el efecto de esa carta. Adicional a esto, pues, cuando se voltea la carta hay un efecto que se indica en la parte de abajo. Resolvemos inmediatamente. Cuando nos toque voltear esta carta, resolvemos el efecto que está en la parte de abajo. El efecto de la parte de abajo únicamente se resuelve en ese momento. Si aplica, se puede activar el efecto de la carta de contrato justo en este momento en el que es adquirida. La tercera ubicación lo que nos permite es obtener nuevos edificios. Entonces elegimos uno de los 3 edificios disponibles en ese momento y lo colocamos, como les indiqué anteriormente, en la parte derecha de nuestro tablero de jugador. Deben tener presente que en el momento de que yo elijo la carta de edificio, debo pagar el coste, que es lo que indica en la parte superior izquierda. Si debo pagar 4 en efectivo de lo que tengo. Y en la parte derecha me indica el coste de manutención. Entonces debo modificar mi medidor de mantenimiento inmediatamente. Es decir, que aquí me agrega 2. Entonces le agrego 2 más acá inmediatamente. Adicional a esto, pues pueden resolver el efecto que indica el edificio justo en el momento en que lo compramos, si aplica. Y en la parte de abajo indica un efecto que se va a activar en el momento en el que ampliamos ese edificio, en una fase posterior que veremos más adelante. Y bueno, en el momento en el que lo ampliemos, pues se voltea la carta para que indique el nuevo efecto del edificio ampliado. Deben tener presente que en el momento de que este edificio se amplíe, fíjense que puede variar el coste de mantenimiento. Entonces deben hacer esos ajustes inmediatamente acá en nuestro medidor de mantenimiento, de coste de mantenimiento. Adicional a esto, cada uno de los edificios nos permite la colocación de un nuevo empleado. Yo les había indicado que contamos con 3 espacios para colocar empleados inicialmente. Pero ya cuando estos espacios estén llenos, pues cada uno de los edificios nos va a proveer de un espacio adicional para colocar empleados en ellos. En el espacio 4 podremos contratar nuevos empleados. En el momento que contratamos a uno de estos empleados, esos empleados no se paga por ellos, simplemente lo que nos van a modificar es el coste de manutención de nuestra compañía.
debemos tener algún espacio disponible para colocar al empleado, como ya se los había comentado anteriormente. Entonces, si tenemos espacios disponibles de los iniciales, de los empleados iniciales, pues lo colocamos allí inmediatamente. Y fíjense que él se solapa el coste de manutención que estaba inicialmente allí. Y debemos hacer esos ajustes. Sino que vamos a sumar este nuevo coste de manutención, sino que si antes era el tener al menos uno, que ya lo teníamos indicado en nuestro medidor, ahora es menos 2, la diferencia es la que vamos a ajustar. Es decir, que la diferencia de menos 1 a menos 2 es simplemente 1. Así que simplemente voy a aumentar en 1 el medidor. Y así vamos a ir rellenando esto con nuevas cartas de empleado. En el momento que nos toque colocar cartas de empleado en los edificios, porque ya los iniciales están ocupados, la diferencia que vamos a hacer, en la que vamos a hacer el ajuste, va a ser con respecto a la manutención del edificio. Así que en este caso, por ejemplo, si estos tres espacios estuviesen llenos y yo colocara este cuarto empleado acá, como el coste de manutención es el mismo, no haría modificaciones en mi medidor de coste de manutención. Pero si aquí hubiese variación, pues la manutención del empleado sustituye, reemplaza la del edificio. Inmediatamente que es colocado ese empleado allí. Otro detalle, que si no tengo espacios disponibles a la hora de contratar un nuevo empleado, yo puedo decidir retirar uno de los que tengo ya colocados. Si se trata de un empleado de los iniciales, no pasa nada, simplemente lo descarto el que quiero retirar y coloco el nuevo. Pero en el caso que decida retirar uno de los empleados que está en uno de los edificios, debo pagar una penalización. La penalización que debo pagar es el coste de manutención indicado en la carta de empleado que quiero retirar por 2, es decir, el doble del coste que está indicado allí. Así que si yo quiero retirar esta carta en algún momento, pues yo debo pagar 4 en efectivo al suministro general para yo poder retirar esta carta y colocar otra en ese espacio. Cosa que no pasa en los espacios de empleado inicial. Adicional a esto, no olviden que, como ha pasado ya en acciones anteriores, pues podemos llevar a cabo el efecto indicado en la carta de empleado en el momento de que lo contratamos, se aplica. Y adicional a esto, en la franja de abajo me indica un efecto en el momento en el que este empleado es entrenado, es mejorado, y en ese momento que se mejora, que es entrenado, pues se voltea y vamos a tener un efecto mejorado. Y puede haber variaciones en el coste de manutención que debemos reflejar inmediatamente en nuestro medidor de mantenimiento. Si en el momento de contratar al empleado no tenemos espacio disponible y no queremos pagar la penalización o no podemos pagarla, pues en ese momento pues perdemos simplemente la acción. No contratamos a ningún empleado adicional. Luego, en la localización 5, nos permite tomar nuevas cartas de diseño. Podemos elegir entre las 4 que están al descubierto o tomar la primera del mazo de cartas. En el caso de que el mazo de cartas esté agotado, podemos tomar su descarte, barajarlo y ahí armar un nuevo mazo con el que podremos tomar una carta. En el caso de que no hayan más cartas al descubierto acá. O decidamos simplemente tomar de ese mazo, de ese nuevo mazo. Inmediatamente colocamos esa carta sobre nuestro tablero de jugador. Esta no tiene coste alguno. Ahora en la localización 6, que es la del manufactura, permite comprar materiales que fíjense que están representados cada uno en un color diferente. Ahí está impreso el coste de cada uno de los colores. Pero en esta ubicación podemos comprar solo un color, la cantidad que queramos, pero solo un color. Y si realizamos al menos la compra de un material, vamos a recibir este efecto adicional que me indica que voy a recibir una ficha de calidad inmediatamente, solo una. Si a pesar de que compre 10 de un color, igual voy a recibir por esa acción, por cada acción, voy a recibir una ficha de calidad. Al coste, por supuesto, debemos pagar el coste indicado acá. El coste lo pagamos al suministro. Luego tenemos acá lo que es el almacén, que el almacén es parecido al anterior. Lo que pasa es que en este caso lo que me permite no es comprar un solo color, sino que me permite comprar, como indica acá, una pieza de cada material. Solo una de cada uno. Las que yo desee, ¿no? Es decir, yo puedo elegir algunos colores, no todos necesariamente. Pagando el coste indicado y por cada acción resuelta acá,
y comprando al menos un material, recibo como efecto adicional 2 fichas de calidad. Y acá lo que es de importación, puedo comprar un solo color, la cantidad que desee, al precio impreso acá. De la misma manera que en la manufactura, solo que esta vez voy a recibir, por supuesto los precios son más caros, y esta vez voy a recibir 3 fichas de calidad por cada acción llevada a cabo en esta localización, siempre y cuando compre al menos un material. Y en el caso de este que está acá, que son las preparaciones de último minuto, se llama esta localización, me permite recibir uno de estos 4 elementos. Es decir, que cuando me toque elegir, elijo una de estos 4 elementos que están acá y los llevo a mi zona de juego. Deben tener presente que esto se agota. En el momento que yo tomo el elemento, ya nadie más durante esa ronda puede tomar el elemento que yo adquirí, que yo elegí. En el inicio de las rondas de trabajo posteriores, pues estos elementos se van a rellenar nuevamente. Otro detalle que tienen que tener presente es que, como pueden ver en su tablero de jugador, en este espacio del tablero se colocan estas 3 tipos de fichas, que fíjense que están impresas allí. Es decir, ahí yo voy a colocar estas 3 fichas que yo vaya reuniendo. Pero en el caso de los materiales, los coloco en un lado de mi zona de juego. Deben tener presente que las acciones de las localizaciones 6, 7 y 8 se pueden resolver simultáneamente, ya que no depende, es decir, no afecta el orden de juego en esas 3 ubicaciones. Todos los jugadores lo pueden llevar a cabo en simultáneo. Deben tener presente también que los elementos del juego de cada uno de los materiales no son limitantes, es decir, que en cualquier caso se queden sin las fichas de alguno de los colores, pueden tomar en reemplazo algún otro elemento. Por esa razón se pueden realizar estas 3 acciones en simultáneo. Adicional a esto, cuando uno lleva a cabo las acciones en esta fase del juego, cualquier jugador que ya tenga peones de acción en cualquiera de estas ubicaciones puede elegir en cualquier momento no llevar a cabo las acciones, solo que ciertos efectos no los recibirá si no lleva a cabo la acción. Por ejemplo, en el caso de las 6, 7 y 8 no recibirá las fichas de calidad si no lleva a cabo la acción de compra, por ejemplo. Y por otra parte, lo que son los efectos de las cartas también son opcionales. El jugador puede elegir no llevar a cabo esos efectos en el momento que los pueda realizar. Luego viene la tercera fase, que es la fase de crecimiento, que es la que nos permite a cada uno de los jugadores, y esto lo debemos realizar en orden de turno, nos permite mejorar un edificio, solo un edificio, y entrenar solo un empleado. Nosotros decidimos si lo hacemos o no. En el caso de que decidamos hacerlo, pues aquí está el coste que debo pagar. En el caso de entrenar a un empleado, recuerden que resuelvo el efecto que está indicado en la parte de abajo de la carta y inmediatamente la volteamos. Ajustamos luego lo que es el marcador de mantenimiento de acuerdo al nuevo coste de mantenimiento que indica la carta. Igualmente con el caso del edificio, pagamos el coste de mejora, resolvemos el efecto y la volteamos. Y inmediatamente pues también actualizamos lo que es el medidor de mantenimiento, si hay alguna variación. En el caso de que hayan empleados bajo este edificio, pues el hecho de que mejoremos el edificio no afecta para nada al empleado colocado bajo él. Esto es en el caso de la fase de crecimiento. Luego en la viene la última fase de la ronda de trabajo, que es la fase de mantenimiento. Solo como recordatorio, es recomendable que coloquen el medidor de ronda a este espacio. Seguimos en la misma ronda, solo que ahora estamos en la fase de mantenimiento. Como pueden ver, todas las rondas tienen este símbolo, que ese es el símbolo de fase de mantenimiento, solo para recordarlo. Y todos los efectos que indiquen este símbolo, fíjense que lo que es el coste de mantenimiento tiene el símbolo también para recordarles esto que les estoy indicando. Es importante recordarles que todos los 3 tipos de cartas que tienen en su zona de juego, que tengan a un lado el símbolo de la fase de mantenimiento. Por ejemplo, como en esta carta, que indica acá a un lado el símbolo de la fase de mantenimiento. Esto lo que me indica es que durante esta fase yo puedo elegir resolver el efecto que está indicado acá solo una vez en esta ronda, pero cuando yo desee.
Entonces cuando vean ese símbolo, pues ya saben que pueden llevar a cabo los efectos de cada una de esas cartas. En esta fase, cada uno de los jugadores en simultáneo van a pagar entonces el coste de mantenimiento de su compañía, que está indicado en el medidor de su tablero de jugador. En este caso, por ejemplo, este jugador pagaría 8 en efectivo de lo que tiene disponible, lo pagaría. En el caso de que no pueda pagarlo o no tenga suficiente, pues inmediatamente debe recibir de forma obligatoria un préstamo. Fíjense que un préstamo es muy parecido a un crédito. Lo que pasa es que el crédito necesito una acción para poder obtener el crédito. Y el crédito depende de la cantidad de diseños que tenía yo en mi poder. Recuerden lo que ya hemos hablado anteriormente, que coincidieran en un estilo en particular. En caso de los préstamos, no puedo elegir yo tomarlos. Es decir, que si yo estoy llevando a cabo una acción y no tengo suficiente dinero, no puedo decidir tomar un préstamo. El préstamo únicamente lo voy a obtener en el momento en el que no pueda pagar el coste de manutención de mi compañía. Y fíjense que nada más hay una sola denominación, que es de 20. Es decir, que en un momento dado, si por cualquier caso mi coste de manutención es mayor de 20, recibir más fichas de préstamo, no importando que sobrepase la cantidad que necesito. Entonces, como pueden ver acá, a diferencia del crédito, fíjense que indica cuánto es el coste que debo pagar al final de la siguiente ronda de exhibición, y es mucho mayor que lo que me están dando de préstamo, cosa que no pasa con el crédito. El crédito yo pago la misma cantidad, pero en el préstamo tengo una penalización. Y por supuesto debo también modificar mi marcador de mantenimiento, como lo hacíamos con los créditos, como indica acá. Y esa modificación en el medidor de mantenimiento se ve reflejada inmediatamente y debo pagarla inmediatamente en esta misma fase de mantenimiento. Es decir, que yo recibo mi préstamo. Recuerden que es en el mismo caso que el crédito. Yo recibo mi préstamo inmediatamente. Voy a tomar las 20 fichas de efectivo, las voy a colocar aquí en mi zona de juego, y como aquí me indica que mi coste de mantenimiento aumenta en 2, pues aumentaría mi medidor inmediatamente a 2, que me quedarían 10. Coloco aquí mi medidor de 10 y pago entonces, como parte del paso del efecto de esta fase, pues debo pagar mi coste de manutención, incluido la modificación que me realizó el préstamo en particular. Luego de esto, en esta misma fase, vamos a irnos al tablero central. Vamos a descartar todas las cartas que estén en ese momento allí todavía disponibles. Vamos a hacer 4 descartes diferentes. Un descarte para los contratos, uno para los edificios, uno para los empleados y otro para los diseños, de forma tal de que quede esto sin carta. Luego desplazamos el medidor de ronda, el marcador de ronda, a la siguiente y verificamos pues si esta nueva ronda va a ser una nueva ronda de trabajo. Pues volvemos a llevar a cabo las fases que les indiqué, y en el caso que se trate de una ronda, en este caso de estas rojas, son rondas de exhibición, pues vamos a llevar a cabo las fases de la ronda de exhibición que veremos a continuación. Luego, en las rondas de exhibición no tiene como una fase previa de preparación. Es decir, aquí no se va a cambiar el orden de turno de los jugadores, ni tampoco se van a rellenar los espacios vacíos en el tablero. Esta va a ir de una vez, va a ir a llevar a cabo cada una de las fases que la constituyen, que esta vez las rondas de exhibición tienen 5 fases. La primera fase es la fase de prestigio, luego la fase de show, después la fase de premios, la fase de ventas y por último la fase de mantenimiento. Las cartas que tengan este símbolo acá a un lado te indican que ellas se puede utilizar el efecto de ellas únicamente en las rondas de exhibición. Recuerden que este efecto lo pueden llevar a cabo en cualquier momento, pero solamente una sola vez por ronda. En el caso de la fase de prestigio, en la fase de prestigio los jugadores van a cambiar sus fichas de prestigio, que son estas, que tengan en su poder, que ellas solo se van a obtener a través de otras rondas de exhibición. Por supuesto, en la primera ronda de exhibición del juego nos saltamos esta fase porque ningún jugador va a tener de momento fichas de prestigio.
pero en rondas de exhibición siguientes sí tendrán. Entonces ellos van a cambiar las fichas de prestigio que tengan en su poder, las van a cambiar por puntos de victoria. Depende de la cantidad de jugadores que tengan, que hayan en el juego, así es la cantidad de puntos de victoria que van a recibir. Si son 2 jugadores, van a recibir un punto de victoria por cada ficha. En caso de 3 jugadores, van a recibir 2 puntos de victoria por cada ficha. Y en un juego de 4 jugadores, van a recibir 3 puntos de victoria por cada una de estas fichas. Esta cantidad de puntos de victoria inmediatamente se especifica acá en el medidor de puntos de victoria del tablero central, y las fichas de prestigio se llevan nuevamente al suministro. Luego tenemos la fase del show, en el cual cada jugador debe elegir cuál va a ser el estilo de diseño que va a presentar en el show de moda. Para ello, entonces, él se va a su zona de juego y elige un estilo, y además de elegir el estilo, debe tener la posibilidad de finalizar cada uno de sus diseños. Si finalizar es que, como pueden ver en la parte superior izquierda, indica una cantidad de materiales que debo tener y debo pagar para utilizar ese diseño. Es decir, que en este caso, si yo quiero utilizar este estilo, que es el verde, el estilo casual, debo pagar estos materiales. Entonces los coloco encima de él. Debo tenerlos disponibles, los coloco encima. Fíjense que están indicados en la carta. Los coloco encima para que todos los jugadores puedan ver que efectivamente cuáles son las cartas de diseño que tengo activadas para este show. Luego de esto, pues vamos a recibir los efectos adicionales que indican, si es que los tiene. Por ejemplo, en este caso pueden conseguirse fichas aquí. Recibo una ficha de calidad porque estoy incluyendo este diseño en la colección. Si tuviese el símbolo de tendencia, pues recibo una ficha de tendencia si utilizo este diseño en la colección. Algunas habilidades de ciertas cartas o efectos en el juego te permiten cambiar a tu conveniencia el estilo de una carta de diseño que esté en tu poder. Como pueden ver, hay unas fichas que te lo permiten. Así que yo de repente, si este es de estilo deportivo, si hay un efecto que me lo permita, yo puedo cambiar y coloco la ficha sobre la carta para indicar ese cambio. Ahora, también hay efectos que me permiten colocar esta ficha, que la coloco encima, y esa ficha lo que me permite es que en la ronda de exhibición yo puedo, antes de elegir cuál es la colección que voy a llevar al show de moda, pues yo puedo decidir en ese momento cuál es el estilo que voy a tomar para esa carta. Es decir, que en el caso de que si tengo esta ficha de ajuste de estilo, me permitirá siempre incluir esta carta de diseño en cualquier colección, porque este es como una ficha comodín. Adicionalmente, por cada símbolo de tipo de ropa que coincida con la ficha de símbolo de tipo de ropa a la cual es especialista mi compañía, si alguna de los diseños que yo incluí en la colección coincide con esa ficha, con ese tipo de ropa, pues por cada diseño voy a recibir adicionalmente una ficha de tendencia, estas de T, por cada uno de los diseños que coincida. Luego de esto, pues ya culminamos lo que es la fase de show de moda, y ahora viene la fase de premios. En la fase de premios deben tomar en cuenta la parte derecha del tablero central, que es esta que está acá, que tiene las losetas de show. Y depende de cuál sea la ronda de exhibición en la que estemos, así van a ser las losetas que están acá, que se van a utilizar para determinar los premios que va a obtener cada uno de los jugadores. Por ejemplo, si vemos aquí me indica una línea blanca, que en la primera ronda de exhibición solamente voy a tomar en cuenta la primera loseta de show. Cada una de estas losetas representa una ciudad donde se está llevando a cabo el show de moda. Y acá me indica una serie de líneas blancas que nos muestran cuáles son los premios, cuántos y cuáles son los premios que se van a obtener, y qué elemento es el que nos va a permitir ganar esos premios. Como podemos ver en esta primera ronda de exhibición, por ejemplo, se van a premiar 4 categorías. Pues aquí están las 4 líneas blancas impresas. La primera categoría, pues hay que realizarlo en orden, de arriba hacia abajo. La primera categoría, como me lo indica acá, es la cantidad de cartas de diseño que se estén llevando a la colección. Entonces, de segundo tenemos la cantidad de fichas de calidad que cada uno de los jugadores posea. La tercera es la cantidad de fichas de tendencia. Y la cuarta es la cantidad de fichas de relaciones públicas.
Entonces, en cada una de estas premiaciones vamos a ver cuál de los jugadores tiene la mayor cantidad de cada uno de estos elementos. Y depende del lugar que tengan, es decir, generalmente va a ser siempre el primero y segundo lugar, o solo el primer lugar, que van a recibir en todas estas premiaciones, van a recibir fichas de prestigio. Recuerden que las fichas de prestigio las van a usar para canjearlas por puntos de victoria en futuras rondas de exhibición. Entonces esto nos va a dar puntos de victoria. Fíjense que en la segunda ronda de exhibición del juego se evalúan 2 losetas, pero solamente, como está indicado en las líneas blancas, solamente se van a evaluar las 3 primeras categorías. La cuarta se obvia en ambas cartas. Se lo hago con las 3 primeras y la hago con las 3 segundas, en el orden. Luego tenemos en la tercera ronda de exhibición solo se van a evaluar las 2 primeras categorías de las 3 losetas de show. Y en el caso de la última ronda de exhibición, pues se van a tomar en cuenta las 4 losetas, pero únicamente la primera de las categorías que está indicada en cada una de ellas. Deben tener presente que, y esto lo van a ver en la hoja de ayuda que tienen, solamente les voy a indicar, porque esto depende de la cantidad de jugadores que estén jugando. Para 2, 3 y 4 jugadores, la cantidad de fichas de prestigio que se recibe varía. Solamente les voy a indicar como ejemplo, pero eso lo pueden conseguir tanto en el manual como en las hojas de ayuda, pero solo para que lo sepan. En el caso de una partida de 4 jugadores, la primera categoría que se va a premiar, el primer jugador gana 4 fichas de prestigio y en el segundo lugar gana 2 fichas de prestigio. Ahora, en la segunda categoría, el primer lugar gana 3 fichas de prestigio, mientras que el segundo lugar gana 2. En la tercera categoría, el primer lugar gana 2 fichas de prestigio y el segundo lugar gana 1. Y en la cuarta categoría, solo el primer lugar gana una ficha de prestigio. Entonces fíjense que el orden de las categorías afecta, y el número de los jugadores también afecta la cantidad de fichas de prestigio que vas a recibir. En el caso de que hayan empate en alguna de estas comparaciones, se desplaza el lugar. Es decir, como es esto, si hay 2 jugadores que empatan el primer lugar, pues ambos se llevan la premiación del segundo lugar. Se obvia el primer lugar. En el caso de que más de 2 jugadores ganen el primer lugar, pues todos se desplazan hasta el tercer lugar y ninguno recibe ninguna premiación, porque recuerden que la premiación es únicamente el primer y segundo lugar. Entonces, cuando hay empate, lo que hacen es desplazar un puesto más abajo lo que van a recibir como premio. Deben tener presente que para que un jugador pueda participar en la premiación de alguna de las categorías, debe tener al menos uno de los elementos que se están evaluando en esa categoría. Si no, no pueden participar. Luego viene la fase de ventas. Esta fase de ventas lo que busca es que cada uno de los jugadores venda los diseños que mostró en su colección. Entonces, esta fase de venta se resuelve en 3 pasos. El primer paso es el efecto del prestigio. Las fichas de prestigio yo las voy a multiplicar por la cantidad de diseños que incluí en mi colección. Y eso me va a dar una cantidad de efectivo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo 3 fichas de prestigio y tengo 2 diseños en la colección que mostré. Entonces 3 por 2, 6. Entonces recibo 6 en fichas de efectivo inmediatamente. Ese es el primer paso. El segundo paso es coleccionar las ventas. Es decir, que para yo recolectar estas ventas, yo lo que voy a recibir es el dinero indicado en la parte inferior izquierda de las cartas de diseño que incluí en la colección. Aquí recibiría 24 en efectivo y 15 en efectivo. Inmediatamente estas 2 cartas las llevo al descarte, acá a este descarte del tablero central, y los materiales utilizados en esas cartas los llevo al suministro general. Y como último paso, vamos a descartar todas las fichas de tendencia, calidad y relaciones públicas que están en nuestro tablero de jugador y las vamos a llevar al suministro. Esto lo que da a entender es que todas estos elementos obtenidos durante un cuarto de año se van a utilizar para evaluar nuestro rendimiento en la ronda de exhibición de ese cuarto de año y luego me deshago de ello. El siguiente cuarto de año tengo que volver a recolectar esta ficha para la siguiente premiación y la siguiente ronda de exhibición, como lo hemos ido explicando. Por último viene la quinta fase, que es la fase de mantenimiento, que se resuelve igual que la fase de mantenimiento de la ronda de trabajo. Si los jugadores van a pagar,
van primero a resolver los efectos de sus cartas que te indiquen que se resuelven en la fase de mantenimiento, si así lo desean, y luego van a pagar el coste de mantenimiento indicado en su tablero de personal. Recuerden que si no lo pueden pagar, no tienen suficiente efectivo, pues tienen que recibir obligatoriamente lo que son las fichas de préstamo, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Luego de esto, deben pagar, que esto no se hacía en las rondas de trabajo, deben pagar lo que son sus créditos y préstamos. Recuerden que tienen que pagar lo indicado en ellos. Si de igual manera no tienen suficiente efectivo para pagar, deben tomar nuevas fichas de préstamo. Igualmente como lo veíamos anteriormente. El único detalle diferente es que en vez de recibir 20 en efectivo, vamos a recibir solo 18, indicando que estamos pagando los dos de mantenimiento, que no deberíamos pagar porque ya pasó el pago anteriormente. Entonces, para indicar ese efecto, pues en vez de recibir 20, vamos a recibir 18. Pendiente con esto únicamente en las rondas de exhibición, en la fase de mantenimiento, cosa que no se hacía en las rondas de trabajo. Los préstamos van a valer únicamente 18, repito, solamente me van a dar de efectivo 18 cuando los obtenga para pagar anteriores préstamos y créditos únicamente. Entonces, estos créditos y préstamos anteriores los descartaría porque los pagaría con los nuevos préstamos si es que no tengo suficiente efectivo. Y estos nuevos préstamos recibidos debo pagarlos en la siguiente ronda de exhibición. Luego, adicional a esto, pues debemos voltear las cartas de contrato, que recuerden que les he comentado que las cartas de contrato tienen una caducidad. Entonces ellas se voltean, recibo el efecto indicado en la franja inferior, la volteo, y si ya están volteadas, entonces como indica acá abajo, en vez de voltearlas, lo que voy a hacer es descartarlas. Las pierdo y las llevo al descarte del tablero central. Luego, por último, pues lo que vamos a hacer es mover el medidor de ronda a la siguiente, y como pueden ver acá, les recuerda acá en el medidor lo de las cartas de contrato, que si no está volteada la volteas y si no la descartas, aquí te lo recuerda. Si al mover el medidor de ronda entramos en el cuarto del año, entonces debemos hacer algo adicional. Ese algo adicional es que debemos, ya en los mazos de cartas deberían estar agotados en ese punto, y vamos a tomar, recuerden que en la preparación inicial habíamos tomado las cartas de la último cuarto del año, las habíamos colocado a un lado. Pues ahora vamos a tomar esas cartas, las barajamos y las vamos a colocar en sus lugares correspondientes. Estos van a tener efectos más potentes para el final del juego. Entonces, tienen que tener presente que estos tres tipos de cartas ahora no tienen una franja en la parte de abajo. Es decir, que estos edificios no son mejorables, estos trabajadores no son entrenables, y en el caso de los contratos, pues ya estos contratos no tienen caducidad porque ya no hay nuevos cuartos de año en los que se vaya a jugar en la partida. Entonces los jugadores lo que van a hacer es resolver estas rondas como normalmente lo hacíamos, y al final, cuando lleguemos a la última ronda del juego y la finalicemos, pues primero, como lo indica aquí el mismo medidor de ronda, se va a llevar a cabo un paso de cambiar las fichas de prestigio por punto de victoria, como lo indica acá, que esto es un paso adicional. Se cambian como siguiendo el mismo ratio que ya les había explicado anteriormente. Y luego de eso, entonces vamos a contabilizar los puntos de victoria de todos los jugadores para ver cuál es el vencedor. Deben tener presente que si en este punto de la partida cualquiera de los jugadores todavía tiene en su poder préstamos sin pagar, esa compañía está en bancarrota y no puede participar en la contabilización final de los puntos de victoria. Es decir, que automáticamente pierde el juego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los jugadores va a sumar los puntos de victoria que están marcados en su medidor en el tablero central, y le va a sumar la cantidad de efectivo que tenga en su poder. Este total nos va a permitir compararlo con el de los demás, y el que tenga la mayor cantidad será el vencedor. En el caso de empate va a ganar aquel jugador que tenga mayor cantidad de puntos de victoria marcados acá en su tablero, en el medidor en el tablero central.
y resultará pues que su compañía es la más prestigiosa. Tengan presente que existe la posibilidad de que en algún momento nuestro medidor de costes de mantenimiento dé positivo. Es decir, que en ese caso lo que hacemos es voltear nuestro marcador al 1 positivo para indicar este hecho. Entonces esto lo que va a indicar es que en el momento de que tengamos que pagar el coste de manutención, en vez de pagarlo vamos a recibir dinero. Eso puede pasar de acuerdo a efectos de ciertas cartas, así que si llega a pasar, sepan que es posible. Adicional a esto les indico que no les expliqué en detalle los efectos de cada una de las cartas porque están claramente explicados dentro de ellas. Toman cualquier duda, pues me la indican. Deben tener presente que al final del manual hay una variante avanzada por si quieren incluirla después de que hayan jugado una serie de partidas. Y pues bueno, cualquier duda me la dejan ahí en el espacio de comentarios. Muchas gracias por el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.